Bienvenidos, hola, ¿qué tal? Ni más ni menos con Yelenis Reina, ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Y como les anunciaba, me acompaña a esta hora para poder entrar ya en el tema, pues el periodista Rolando Cartaya, expreso político, director del grupo represores.com de la Organización de Derechos Humanos en Cuba, y nos trae la inclusión de dos nuevos de estos individuos represores de Cuba implicados en este reciente acontecimiento en Cuba del motín en una cárcel en Canaleta. Bienvenido, Rolando Cartaya, por aceptar, gracias, la invitación y por estar aquí en el programa donde se va a conocer por primera vez los nombres de estos individuos, aunque ya estaba en su página web de represores.com pues desde el día de ayer. Gracias por contar con el programa para ello. Gracias. Bienvenido, cuéntenos. Sí, en el fin de semana pudimos completar, ya habíamos presentado a los medios el nombre de Noel Morales López, que es el jefe del penal. Este señor es responsable de la represión, pero no solo de la represión, sino es Morales López. Pero bueno, no solo de la represión, sino también de las condiciones infrahumanas que había en el penal por las cuales se llegó a esta protesta, ¿no? La alimentación pésima, la atención médica lo mismo, el agua, las torturas, los maltratos. Justamente es un muchacho jovencito llamado Giancarlo, el centro o el que provocó la protesta de los presos de Canaleta, en la prisión provincial de Ciego de Ávila. Él se ahorcó, quejó de este que tenía joven, hambre, según leí en tu reporte. Sí, se quejó de que tenía hambre y le respondieron con una golpiza. Y dicen que después el muchacho o bien se ahorcó o intentó ahorcarse, y a partir de ahí los presos se sublevaron, empezaron a gritar patria y vida, libertad, a poner en las literas carteles también, pintando las sábanas con letreros de SOS, patria y vida también. Y esto sucedió el día 18 y el 19 en la mañana. Me llama la atención que no solo se presentaron allí la policía y los Boinas Negras, que son la brigada especial del Ministerio del Interior, que normalmente es el cuerpo represivo principal del Ministerio del Interior, que lo hay en todas las provincias, sino que también enviaron a las avispas negras. Las avispas negras son de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y generalmente son fuerzas especiales, pero que también tienen entrenamiento en lo que le llaman ellos control urbano. Entonces, la represión fue brutal. Hubo tonfazos, hubo gas pimienta. Se supone, dice Prisoners Defenders, la organización Prisoners Defenders, ellos creen que hasta 10 reclusos podrían haber muerto en esa refriega, ¿no? Sí tenemos los nombres de por lo menos dos, que son Walfrido Archival, conocido por Pilita, y Eduardo Rodríguez Ulloa, el chinito de Colorado. Estos dos sí los han dado como muertos. Estos están relacionados con los dos primeros que nada más me mencionó a Noel. Nuevamente, el nombre de estos dos últimos. No, ahora te doy los nombres de los otros represores que tuvieron que ver con esto, además de Morales López, fueron Orlando Fernández, conocido como Landy, segundo jefe del penal, y Carlos Martínez Rodríguez, que es el jefe de establecimientos penitenciarios de la provincia de Ciego de Ávila. Ahí lo ven en pantalla. Sí, estos señores son, Landy, por ejemplo, el 31 de diciembre le dijo a las madres que trataron de llevar algo de comer a sus hijos, que eso no se iba a permitir de ninguna manera y que por favor que no lo hicieran más difícil porque no los iba a dejar pasar. Morales López, en el año 24, dejó a un joven que tenía un carcinoma en la lengua, lo dejó 9 meses sin tratamiento. Y este otro señor, le dicen Carlitos el Cojo,
hay una activista, Belkis Margarita Domínguez Águila, que estuvo presa en la prisión de hombres. A ella la pusieron en la prisión de hombres. Y durante una huelga de hambre, este señor le dijo: no te voy a dar agua ni para que te laves. ¿Me entiendes? Son gente así, de verdad, de una crueldad señera, por decirlo de alguna manera, ¿no? De una una crueldad. manera decente. Sí. Son Entonces, torturadores clase A. exacto. Y esto, bueno, esto es lo que sabemos hasta ahora, pero también Prisoners Defenders ha dicho que hay como 46 reclusos de la prisión de Canaleta que están desaparecidos de la prisión. Eso, por lo menos 5 dicen, los llevaron a la prisión de Kilo 8 en Camagüey, en la provincia que está al lado. Pero a otros 2 muchachos, Leinier Ramos Martel y Carlos Luis Castro, según los familiares, estos 2 señores, Morales López y Martínez Rodríguez, le dijeron que habían alborotado mucho durante las protestas y los llevaron a una prisión en Matanzas, que supongo que sea la de Ahuica. Y hay 2, está Ahuica y otra que se llama Las Canaletas. El Ahuica es un centro de tortura, una de las peores prisiones de Cuba. Hemos hablado de esa cárcel aquí en el programa, sí. Este método lo usaron, por cierto, cuando la Primavera Negra del 2003, a los presos, a los 75. Yo recuerdo que Jorge Olivera, periodista de Habana Press, que vive en la Habana Vieja, estaba en la prisión provincial de Guantánamo. Y también Oscar Espinosa Chepe, un economista que vive en el municipio Playa de La Habana, también estaba en la prisión de Guantánamo. A Raúl Rivero lo llevaron a Canaleta, justamente, que vive en La Habana, y sin embargo a Pablo Pacheco, que es de Ciego de Ávila, lo llevaron a la prisión de Ahuica. O sea, para hacerles bien difícil a los familiares todo este proceso de visitarlo, de llevarle una java. O sea, los castigan. El castigo en las prisiones cubanas no es solo privarte de libertad, hay toda una serie de mecanismos diabólicos para hacerte pagar a ti y a tus familiares, como es esto mismo de que no le dejen pasar la java cuando la comida en estos lugares es un sancocho que no hay realmente quien se lo pueda comer, y entonces no le dejan pasar los pocos alimentos que la familia les lleva, ¿no? Entonces se hace aún más difícil en ese encierro, pues que tener alimentos y tener agua potable y tener medicinas. Pero para que tengan un alcance de lo que se vivió allí, vamos a poner un video de uno de los detenidos allí, cómo explica qué le están haciendo y cómo explica lo que ellos están haciendo, para que no sea solo nosotros aquí diciendo lo que está ocurriendo, para que el régimen de La Habana sepa que esas imágenes le dan la vuelta al mundo, y esos audios de esos hombres oprimidos por solo pensar diferente le deben de dar la vuelta al mundo. Vamos a escucharlo y a verlo, le invito, Orlando Cartaya. Hermano, mira, la prisión está motinada ahora mismo, nos están tirando con tiros de balas de goma para dentro de la celda y gas pimienta. La prisión está motinada por hambre y malos tratos de los guardias acá, y por la otra que no queremos el gobierno, no queremos el presidente cubano, que no responda a las necesidades de nuestro pueblo, que nos está mandando de hambre a la familia. Acá está toda la policía aquí, toda la policía política, la policía local, la brigada especial, toda esa gente están aquí, nos están tirando tiros con bala de goma. Aquí se reporta esto de aquí de la prisión, mi hermano, ¿oíste? Confío en ti, te quiero. Eso es mi hermano. Eso es Canaleta, de Canaleta. De Canaleta, Ciego de Ávila. Ciego de Ávila. Nos están tirando con tiros de goma para adentro, ¿oíste? Con bala de goma. ¿Y qué cantidad de gente hay amotinado? ¿Qué cantidad de gente hay amotinado? La prisión completa. Completa. Sí. Esto es todo el mundo, ¿oíste? Dale, confío en ti. Bueno. Dale, que está la policía acá adentro. Bueno. Realizaron ya el destacamento 2, lo tienen en el soleador dándole palo y tirándole gas pimienta, lo tienen a todos abajo en el soleador. Y están tratando de neutralizar la parte aquí donde estamos nosotros con gas pimienta. Tú sabes que soy asmático, bueno, me tienen fatigado aquí ya porque tiraron gas pimienta y no puedo casi respirar.
el destacamento 2 lo tienen ahí abajo en el soleador, dándole a la gente de golpe, la brigada especial y la brigada antimotín ahí abajo, ¿viste? Esto, reporta esto, que nos están maltratando, nos están dando golpe aquí. La familia, parte de la familia de los presos están allá fuera de la prisión también, apoyando la situación acá que hay en la prisión. La exigencia es que no queremos gobierno, que no queremos que nos ofrezcan malos tratos, que queremos que no nos dan asistencia médica, la alimentación es para animales, para cerdos y los malos tratos. Y que la otra parte es que no queremos al gobierno, que el gobierno de Díaz-Canel no responda a las necesidades mínimas del pueblo, nos está matando a la familia de hambre y de necesidad. No queremos al presidente. Patria y vida, hermano, confío en ti y reporta al mundo. Ahí lo tiene, un testimonio de mucha valentía desde dentro de una cárcel, grabar esos audios para que se dé a conocer lo que están viviendo ahí dentro. Y otra parte también muy valiente es la persona que sirve de puente para darle a conocer al mundo y a sus propios familiares cómo se encuentran estas personas. Si pudieron apreciar bien, yo pude ver en el video, entre las rejillas lo que se ve hacia afuera son estos militares, como bien decía, los boinas negras, vestidos de negro, pero con cascos. Rolando Cartaya, con cascos, como si se tratase de que están enfrentando un ejército, estos policías. Ellos han estado importando equipo antidisturbios por largo tiempo. Hay una cosa, Yeleni, que me llama la atención en esta grabación, y es que esto lo hemos visto también en el informe de protestas que hacemos cada mes. Bueno, en el informe de enero, las protestas de raíz, digamos, económica y social, que eran las que dominaban, digamos, lo que tiene que ver con la electricidad, la vivienda, la alimentación, la inseguridad ciudadana, eso se dio paso a protestas directas contra el sistema. Y este muchacho lo dice, no queremos al gobierno, o sea, no es solo que nos están maltratando, es que no queremos al gobierno porque no es capaz de resolver los problemas de nuestra familia. Y eso pasó, como te digo, en enero hubo 411 en total de las de raíz económica y social, y hubo 395 de lo que le llamamos desafíos al Estado policial, que son protestas o denuncias tan atrevidas que pueden provocar una represalia legal incluso del gobierno. Un caso que se repite diariamente, y ustedes del grupo represores.com, represores allí dentro cubanos.com, abre expedientes que cuando en meses o años anteriores los expedientes o los informes se publicaban trimestral o quizás mensual, las cifras eran muy inferiores a estas, y eso marca un disgusto social grandísimo dentro de Cuba, y ahora con imágenes que lo corroboran, pues se hace aún más imposible de olvidar y de tachar. Otro de los reportes que tiene y recoge represorescubanos.com son los personajes que estuvieron a cargo del arresto de los integrantes del Cuartico, de Camil y de Ernesto. Háblame de ellos y de otros casos también similares a los de los integrantes del Cuartico. Rolando Cartaya. Sí, bueno, en ese caso publicamos los nombres de tres que estuvieron, dos de ellos estuvieron en la detención de Ernesto Ricardo Medina, o sea, uno estuvo en la detención de Ernesto Ricardo Medina. El teniente coronel Parra fue el que detuvo a Camil, el otro integrante del Cuartico, y esta otra, la fiscal, de nombre, creo que es Yemisley, si no me equivoco. Fue sí, el segundo es Camil Sayas Pérez y la fiscal se llama, tengo tu reporte aquí, Yamisel Hernández Rodríguez. Yamisel Hernández fue la que dictó la orden de prisión preventiva contra estos dos muchachos. O sea, los detienen un día y prácticamente al otro día, primero les niegan un recurso de habeas corpus que habían presentado. Un fiscal de Holguín, que fue el que pidió 30 años por sedición para la mayoría de los manifestantes del 11J, que se llama Valentín Cera Planas. Fernando Valentín Cera Planas, este señor les negó el recurso de habeas corpus. Y esta fiscal fue la que leyó, incluso en video,
la orden de prisión preventiva. O sea, ya cuando los mandan a prisión preventiva es porque los quieren juzgar después, que están acusados de propaganda contra el orden constitucional e instigación a delinquir. Propaganda contra el orden constitucional es un delito que si tú lo cometes con pancartas o volantes o algo de eso, te puede mandar a la cárcel por 3 a 8 años. Pero si usas redes sociales, entonces son de 4 a 10 años de prisión lo que te pueden sentenciar. Que esto es lo que podría enfrentar ahora los dos integrantes, Camil y Ernesto, del Cuartico. Exacto, es lo que se supone que lo podrían condenar. Por cierto, este muchacho Camil es muy valiente porque acaba de mandar un mensaje desde la prisión donde dice: valió la pena, por favor, continúen, no paren, no paren esta lucha, ¿no? Yo voy a ampliarlo, Rolando Cartaya, discúlpeme, voy a ampliarlo porque hace falta que se dé a conocer el texto de esa carta íntegro, yo lo tengo acá, y luego voy a poner un video de lo que el régimen cubano llama ese delito de publicar algo en redes sociales, de un pensamiento, un pensar diferente, y luego voy a poner ese video, pero quiero leer el fragmento textual de esa carta. Dice: no me arrestan por robar, por agredir, por traficar, ni por ningún delito común. Me arrestan por el único crimen que una dictadura no tolera: atreverse a mirarla de frente y decir en voz alta lo que todos notamos, sus faltas garrafales, estamos hablando sus ineficiencias crónicas, sus injusticias sistemáticas y la opresión de que aplasta a la dignidad de un pueblo entero. Y agrega, dice, pues valió la pena. La madre también sacó una carta de él dirigiéndose al pueblo donde dice: ha valido la pena, no se rindan, construyamos ahora un pueblo, uno justo y bueno. Contamos con ustedes, viva Cuba digna. Son palabras de Camil desde dentro de la cárcel. Pudiera enfrentar hasta 10 años si aún se encuentra de manera optimista y positiva en su labor, muy valiente, porque puede morir ahí dentro. No solo valiente, sino es que de una tremenda inteligencia, los dos, y más otros muchachos que estaban colaborando con ellos, pero yo creo que ellos estaban como a la vanguardia del pensamiento crítico en Cuba, en el sentido de que estaban desmitificando el discurso del gobierno, la narrativa del gobierno la estaban rebatiendo, desmitificando en cuanto al bloqueo, en cuanto a lo que podría representar cualquier tipo de acción de los Estados Unidos, que por cierto, hasta hay antecedentes en la historia cubana de que los Estados Unidos fueron llamados en tiempos de una crisis humanitaria por el generalísimo Máximo Gómez, que le escribió al presidente Grover Cleveland y le dijo que había una crisis humanitaria en aquel momento con la reconcentración de Weyler, y los Estados Unidos participaron en la independencia de Cuba y se quedaron hasta 1902 y para de contar. O sea, ya después de eso le entregaron, se izó la bandera cubana en el morro y fue la república. Había sí la enmienda Platt, pero en fin, Cuba fue república y fue libre, nada que ver con lo que tenemos ahora. Yo quisiera poner un fragmento de ese video que estamos viendo, ponerle un poquito con audio para que puedan entender por qué le desmenuza el discurso al régimen de Cuba y a quienes se dirige directamente. Son muchachos muy inteligentes que conocen el idioma español, que conocen que los conceptos esos comunistas todos se llenaron de humo y no han dado nada más que pobreza, muerte y mucha tristeza dentro de Cuba. Quisiera poner un fragmento de ese video antes de poner otras declaraciones que surgen desde dentro de Cuba, de negación de ese gobierno, de que no lo quieren, quieren una Cuba digna, como bien escribió Camil. Vamos a ver un fragmento de ese video a continuación. Ese sueño realizarlo. Déjalo. Voy para ti.
Estamos empezando algo, una nueva arquitectura, y es que Cuba necesita otra manera de funcionar, pero esta vez no desde el deseo, sino desde el diseño. ¿Para qué seguir hablando de lo mismo? Que si esto no sirve, que si lo otro... Ya a estas alturas ese método perdió sentido. Probamos la denuncia directa, pero tampoco resultó muy efectiva. Y cuando denunciar no basta, es necesario algo más. Así que toca reemplazar. Es el momento para comenzar a hacer, para comenzar a construir, de pensar en serio cómo sería un país distinto. Uno construido fuera de la base del miedo y del chantaje. Por eso, esta convocatoria es abierta, pero no es ingenua. Está dirigida a quienes conocen cómo funciona la maquinaria, a quienes saben qué está roto, por qué y cómo podría hacerse mejor. Si tienes experiencia en infraestructura, economía, gestión pública, educación... Ahí lo están escuchando. Si tienes experiencia, se está dirigiendo al gobierno. Si tienes experiencia en todos estos sectores, únete. Vamos a enderezar esto, vamos a hacer una nueva Cuba. Y son jóvenes. Y ellos han tenido que reconocer que el discurso se le cayó, se le fue al piso, se le desmoronó. Ellos lo único que están pidiéndole a la gente es que piense y que se exprese, además que diga lo que piensa, sencillamente. Que es una idea, creo que ya lo habíamos visto, que tú lo tuviste aquí, del padre, ¿cómo se llama? Reyes. Alberto Reyes Pías, sí. Esta idea de que deja de fingir y empieza a decir la verdad. Y eso es lo que estos muchachos estaban pidiéndole a los cubanos, y que pensaran, que reflexionaran, que todos estos mitos de la narrativa del gobierno son sencillamente excusas para seguir. Desaparezca. Hay una carta que me pusieron de respuesta, se la voy a mandar ahora mismo a mi equipo de producción, a Marcos Gómez, para ponerla en breve en pantalla. Me pusieron de respuesta cuando yo pregunté por qué estas personas pues van en masa y van detrás de Díaz-Canel, cualquier tipo de acto de este tipo. Y hubo una persona que hizo el trabajo de buscar una carta donde es una especie de ley, está hasta en amarillo, de viejo, ahorita la vamos a ver ahí, que dice que no se puede, nadie se puede, ahí está, manifestarse. La tecnología nos ayuda, que nadie puede manifestarse en contra del gobierno, algo así. A todos aquellas personas que se relacionan más abajo es de estricto cumplimiento, que ningún trabajador o empleado podrá expresarse de forma indebida o contra la revolución y demás, y demás, y demás. Y el famoso lema de la época. Y lo firma Héctor Fernal, algo así, es delegado provincial de donde se emitió esta orden en la provincia de La Habana, Pinar del Río. No, fue en Pinar del Río. Y tiene fecha del 3 de enero de 1961. Es la circular JP 17. Lo estoy leyendo desde mi celular y está amarillo, como lo ven. Si desde esa fecha tú conoces y guardas esa circular, como así le llaman en Cuba, y me dices que desde entonces se conoce que no se puede protestar, y desde entonces te tienen aplastado y oprimido, y desde entonces si es que has vivido para tener ese documento o alguien te lo dio como reliquia familiar, algo así, yo creo que es hora del cambio, y los cambios llegan de alguna manera, no porque esté escrito en ese cartel, no pisar el césped. En algún momento no hay césped, que pasa en Cuba muchísimo, no hay hierba, no hay jardín, pues yo tengo que atravesar para no coger un bache, tengo que pisar ahí. Ya el cartel que dice detrás, no pise el césped, no cumple con los estándares actuales. Y eso es lo que está pasando con esta carta. Y las personas, yo les agradezco a todos los que me comentan y me dan respuestas como estas, que se dan la tarea de buscar documentos viejos, para decirme en buen cubano y en plano y en un lenguaje español bien sencillo, tengo miedo y no lo voy a hacer. Porque esto agrega además que a quien se manifieste pues puede perder el trabajo, que lo van a sacar de la escuela, como me han comentado una doctora que no pudo entrar aquí a Estados Unidos porque le pusieron en Cuba que ella pertenecía al partido, que puede hacer, se tiene que reunir con su esposo aquí en Estados Unidos. Pero es que si tienes la duda de cómo te pusieron el cartel de que eras del partido y no averiguaste cómo llevabas un carné encima, yo creo que hay demasiada inocencia en ese comportamiento.
Y esto no me dicen a mí nada menos que Yeleni, Fidel Yeleni, Castro no está vivo, y yo no voy a estar pensando ahora desde dentro de Cuba, ¿no? Porque Fidel dijo que con la revolución todo hizo, en la revolución nada. Mira, siempre se puede decir que no, ¿ok? Siempre se puede decir que no. Yo estuve preso 2 años por una carta, yo no pude con los actos de repudio del año 80 y estuve 2 años preso. Y después estuve en el Comité Cubano por Derechos Humanos. Pero bueno, la mía es una pequeña historia de tantas como la de estos muchachos. En este momento hay, según Prisoners Defenders, hay 1.207 presos políticos en Cuba. Son gente que ha dicho que no. Sencillamente no voy a seguir que no. participando en eso. Vamos a ver otras declaraciones desde dentro de Cuba de Mireya Jiménez, quien ha sido verbalmente muy fuerte con el régimen de Cuba y ha sido muy clara también, porque no está diciendo ningún tipo de mentira, ni está faltándole al respeto a ninguno de ellos, les está diciendo la verdad cada día que puede grabar sus directas en Facebook. Vamos a verlo. Me voy a dirigir específicamente a todos nuestros militares cubanos, la policía, DTI, seguridad del Estado, a todos los que tengan que ver con el MINFAR, a todos, y sé que ya hay muchos que han depuesto y que lo han dimitido, los han amenazado con 25 o 30 años de prisión. No tengan miedo. Suelten sus armas, suelten sus carneses y que no suceda como con muchos cubanos que después que tienen 70 años, que han visto que han servido como papel sanitario, que la dictadura los coge, los restruja, se limpia, bueno, ya saben, y los lanza, porque eso es lo que hace una dictadura. Ustedes, militares, tienen necesidades, tienen hijos sufriendo, tienen hermanas, esposas, madres, tienen seres queridos, vecinos, personas a quienes amamos. Dimitan, y si no les aceptan la dimisión, por favor, hacerlo saber. Tengo muchos contactos con muchos de ustedes y sé cómo piensan. Es una realidad que usted conoce, Rolando Cartaya, con los reportes de Prisoner Defenders, de represorescubanos.com. Se conoce que existen militares que no están de acuerdo con ello y ahí están reprimiendo. Exacto, yo creo que una de las razones justamente de esta base de datos nuestra, represorescubanos.com, es eso, es tratar de convencerlos de que, primero, la obediencia debida no es justificación en caso de violaciones de derechos humanos. Eso por una parte. O sea, en caso de que vayan ante un tribunal, eso no se justifica, y eso se vio en el tribunal de Nuremberg, después al final de la Guerra Mundial. No, yo estaba cumpliendo órdenes. No, eso no justifica violaciones de derechos humanos. Y segundo, que desistan, que dejen de hacer esto mientras puedan, porque después esa responsabilidad penal que contraen no caduca. Eso no caduca. No es como en el derecho civil, creo que es posible, una vez que llega a cierto límite de expiración, no me acuerdo ahora cómo se llama en inglés, pero en el caso de crímenes de lesa humanidad, de violaciones de derechos humanos, eso no expira. Eso siempre está presente. No caduca, me dice mi productor. Van a tener que responder. Y la base de datos va a estar ahí con los datos, incluso con los datos personales, vamos a decirlo claramente. Tenemos las direcciones, tenemos la fecha de nacimiento, tenemos los nombres de que tenemos, que la hemos puesto. Sí. Entonces, es mejor que lo piensen bien, creo yo. Y además de eso, que ni si les ocurra venir acá, ¿no? Sobre todo, sí, tener la sabiduría de que este no sea
el rumbo a tomar a la hora de escapar y de olvidarse de todo lo que hicieron. Vamos a ver las declaraciones de Bruno Rodríguez, quien afirmó en la ONU que Cuba va a enfrentar privaciones y sufrimientos, pero es que la palabra de orden de ellos, pero que resistirá. Vamos a ver algún fragmento de esas declaraciones. La orden ejecutiva del 29 de enero pasado del presidente de los Estados Unidos declara el castigo colectivo al pueblo cubano y se propone crear una catástrofe humanitaria mediante el cerco energético. ¿Puede permitirse a una gran potencia intentar destruir a una pequeña nación de paz, provocar una tragedia humanitaria, destrozar su cultura nacional, someter a un pueblo noble y solidario al genocidio con el burdo pretexto de la seguridad nacional? El pueblo cubano defenderá con el mayor vigor y coraje, en estrecha unidad y amplio consenso, su derecho a la libre determinación, la independencia, la soberanía, la integridad territorial y el orden constitucional. Y así puede seguir leyendo 3 panfletos más y le llama dictadura a Estados Unidos. Sí. Y Que entonces hay que tener la cara dura, no, tiene que haber apagado la internet y no haber leído prensa durante 10 años. Porque desde Ginebra no te puedes parar a decir todas estas palabras. Que Estados Unidos va a crear una catástrofe humanitaria. ¿Y qué es lo que hay en este momento? O sea, ¿qué es lo que ha habido hasta ahora? O sea, hay una crisis humanitaria que comprende todos los ámbitos de la vida de los cubanos, por Dios. Este ya es el final. Este ya es el final de lo tanto que ellos han tratado de estirar y le han puesto nombres y lo han clasificado en su momento, la crisis del periodo especial, y luego la pandemia como a todo el mundo. ¿Ahora qué? Ahora es la crisis de que Maduro y su esposa están presos en Brooklyn y no hay petróleo, y de que Sheinbaum pudiera enfrentar aranceles altísimos por regalar petróleo, supuestamente regalar petróleo a Cuba, o vender por debajo de la mesa, o usar a Cuba como escenario o mostrador de bodega para revender el petróleo que sale de México. A estas alturas, a estas alturas lo que existe es el colapso de toda esa fórmula que ellos trazaron. Exacto, estaban revendiendo el petróleo, lo han estado revendiendo siempre, ¿no? El ruso y el venezolano, pero y en medio de eso, manteniendo al pueblo con la justificación de que no, es que no tenemos combustible. El combustible lo han estado vendiendo y después las ganancias de esas ventas de combustible, tenemos una idea más o menos para dónde van, a los paraísos fiscales, a los bancos de ellos en el exterior, pero no para el mejoramiento del pueblo. De GAES y demás. Rolando Cartaya, muchísimas gracias por escoger el programa Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina. Les invito a que aprendan conmigo a cómo suscribirse al canal si es que no lo ha hecho todavía. Es muy sencillo. Muchas personas me dicen, te veo desde mi celular, pero no me llegan las notificaciones de cuándo sale tu programa. Esta es la manera de hacerlo. Les voy a poner en pantalla la pantalla, valga la redundancia, del teléfono que tengo en mis manos. ¿Cómo no perderse uno de los programas de Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina? Vayan a la aplicación de YouTube en su teléfono móvil, luego a la lupita que tienen encima a la derecha, ahí van a escribir mi nombre, YELE. Rápidamente les va a salir en la primera línea Yeleni Reina, con solo escribir 2 o 3 letras. Yeleni Reina, ahí le hacen clic, ahí están viendo la portada del canal de Yeleni Reina, donde pueden ver Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina. Justo donde dice suscribirme, le hacen clic, ya está suscrito. ¿Qué pasa? Debajo va a tocar donde dicen suscrito, pero ahí va a tocar todas. Ahí está saliendo debajo. Dice notificaciones. Dice personalizadas, usted escoge. Yo le voy a dar todas, porque yo quiero saber cuándo mi programa está en el aire. Si usted lo hace y se suscribe, 1000 gracias. Si no lo ha hecho y alguna persona que conozca del programa no lo ha hecho, pues compártale este video para que aprenda y no se pierda ninguno de los programas de Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina. ¿Quién sabe?
Y un día, si está suscrito, puede ganarse algún regalito. Mil gracias por ver el video, compártanlo para que muchas personas se enteren cómo recibir las notificaciones de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Mil gracias.